Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 25. Esta ha sido la mejor idea que se me ha ocurrido con tan poco tiempo, dijo Pelirroja 1. Parece un lugar seguro. Un lugar seguro. Era un concepto que resultaba extraño, salvo cuando estaban juntas, pues entonces parecía que la amenaza disminuía al dividirla. El terror dividido entre tres es igual a... Las tres pelirrojas estaban de pie, en un cono de luz tenue en la puerta de la librería de Gottes, situada en un callejón oscuro y estrecho, alejado de las zonas más frecuentadas de la pequeña localidad. Un flujo regular casi exclusivamente de mujeres de varias edades y tipos, incluidas unas cuantas que llevaban de la mano a niños pequeños o empujaban cochecitos, se dirigían al pequeño comercio. La librería tenía estantes llenos de novelas de New Age, obras sobre nigromancía y temas de salud femenina, junto con uno que otro libro del tarot o de predicciones del futuro a partir de los signos del zodiaco. Esta noche, una autora que no era de la ciudad iba a dar una plática sobre su última novela, y cerca de la pequeña tarima, por otro pequeño espacio, habían colocado hileras de sillas plegables. Había un gran cartel de la escritora, una mujer de edad comprendida entre la pelirroja 1 y la pelirroja 2, y que llevaba una larga cabellera oscura peinada, según Jordan, al estilo vampiresa. Es decir, suelto, ocultando algunas de sus facciones para darle un aspecto misterioso, aunque no especialmente sutil. La escritora iba vestida completamente de negro, botas, pantalones, camisa de seda y una gruesa capa de lana, y lo único que sobresalía era el collar largo con un pesado colgante con incrustaciones de piedras que representaba un símbolo místico. Los ejemplares de su libro se encontraban en montones altos en el interior, al lado de las puertas. El cartel indicaba que se trataba de una serie en curso. La novela en concreto se titulaba El retorno de la asesina, y en la portada aparecía un dibujo exagerado de estilo cómic de una valquiria, una doncella guerrera con una brillante espada desenfundada y luchando contra una escuadra de vikingos claramente inferiores a ella, muy musculosos y tocados con cascos con cuernos. En el fondo de la contraportada, dragones voladores. Karen condujo a las otras dos pelirrojas al interior y las guió a unos asientos en la parte lateral del improvisado estrado, desde donde podían ver a la ponente y a todo aquel que entrara a la librería para asistir a la conferencia. Se sentaron en las incómodas sillas y empezaron a examinar los rostros de todas las personas que acudían a la reunión. Cada una de las pelirrojas realizaba ese examen sin comentar nada a las demás. La misma pregunta les revoloteaba por la cabeza. ¿Quién eres? ¿Eres el asesino? Solo había 4 hombres entre el público. Los 4 parecían sentirse incómodos por distintos motivos. Las 3 pelirrojas los miraban a hurtadillas buscando alguna señal reveladora que sugiriera que estaban observando al lobo feroz. Uno de los hombres era bajo, fibroso, con cierta cualidad furtiva, como de ratón, pero había llegado con una mujer el doble de alta y una hija de 6 años, con la que pasó gran parte de la velada intentando que dejara de moverse en el asiento. Otro era corpulento, barbudo, no muy distinto de los hombres de la portada del libro de la escritora. Tenía constitución de leñador y llevaba una chamarra de lana de cuadros rojos. Pero había entrado acompañado por una joven de pelo teñido de rosa y múltiples piercings, vestida con una indumentaria exagerada parecida a la de la autora, y el hombre le había llenado los brazos de ejemplares de los que parecían otros libros de la serie, y por lo visto le había indicado que se encargara de conseguir que la autora se los firmara. Tenía una mirada de perro apaleado. Los otros 2 hombres tenían un aspecto más intelectual, gafas de cristales gruesos, americanas de tweed, y pantalones de pana. Y los 2 dejaban patente su incomodidad por haber sido arrastrados a la conferencia, en el lenguaje corporal retorcido e incómodo que mostraban al lado de las mujeres a las que acompañaban.
Los dos estaban tumbados en las sillas con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento en el rostro, mientras que las mujeres que los habían arrastrado hasta la lectura se apoyaban en los brazos de sus sillas, la mirada brillante, inclinadas hacia adelante, escuchando con atención cada palabra. Ninguno de estos hombres parecía en modo alguno ni siquiera levemente asesino. Esto no significaba gran cosa para las tres pelirrojas. Estaban alerta a cualquier posibilidad, aunque ninguna de ellas sabía exactamente qué buscaba. Soy capaz de diagnosticar una enfermedad mortal, pensó Karen. Soy capaz de reconocerla en un análisis de sangre o una radiografía. No sé si soy capaz de reconocer a un asesino. Jordan perforaba con la mirada a cada uno de los 4 hombres en el público. Ella tenía más seguridad. Si estás aquí, me voy a dar cuenta, le dijo a la imagen del lobo feroz que había creado en su mente. Era demasiado joven para hacerse la agobiante pregunta de cómo iba a darse cuenta. Seguía intentando fijar la feroz mirada en cada uno de los hombres, pero a pesar de su incomodidad, todos parecían estar más interesados en la oradora. Sarah, por el contrario, dejaba que su mirada se deslizara entre los hombres. No se creía capaz de saber quién era el lobo feroz, ni siquiera aunque estuviera de pie a su lado, con un cuchillo ensangrentado en la mano y un cartel grande colocado en el cuello. Sonrió. Eso ya no cambiaba nada para ella. Las 3 barrieron la reunión con la mirada como centinelas de guardia. Incluso cuando la propietaria de la librería presentó con entusiasmo a la escritora, que subió al estrado entre aplausos entusiastas. Todos mis libros tratan sobre la potenciación del papel de la mujer, empezó la escritora con énfasis esperado. Ese fue el momento en que las 3 pelirrojas dejaron de prestar la más mínima atención a lo que oían. Fue Sarah quien pensó: la verdadera fuerza viene del interior, solo es cuestión de encontrarla. La escritora siguió con su perorata mientras las 3 pelirrojas esperaban. El discurso duró poco menos de 1 hora, y a continuación hubo una predecible serie de preguntas, que osciló entre cuestiones más detalladas como las manías asesinas de una doncella guerrera, hasta más generales como la falta de interés del mundo editorial comercial por libros con temática femenina. La sesión en general fue bastante sosa. Karen en especial tenía ganas de que terminara. Se revolvía en la silla, desesperada por volverse hacia Pelirroja 2 y preguntarle qué era tan importante para tener que reunirse esa noche, qué había sucedido. Aparte de la llamada telefónica, pensó, eso les había sucedido a las 3. Karen estaba enfocada en parte. Estaba agotada por la tortura de la preocupación y por el dolor de la incertidumbre, y quería que todo acabara. Pero todavía no estaba dispuesta a reconocer que una forma de que todo acabara sería que el lobo feroz lograra su objetivo. La escritora terminó y se deleitó con los aplausos. Hubo un frenesí de actividad en la librería cuando la escritora se sentó tras un escritorio cercano. Blandió una pluma grande y empezó a firmar libros. En otra mesa se servía al público que no se había puesto en cola para adular a la escritora brownies de chocolate, hummus y papas fritas, y vasitos de plástico con vino blanco y tinto muy baratos. Sarah se dirigió a la mesa, agarró un brownie duro e hizo un gesto a Karen y a Jordan para que acompañaran hasta un lateral del local, lejos de las firmas, de la caja y de la mesa con la comida. En medio de toda la gente, las 3 pelirrojas estaban solas. Se quedaron de pie delante de una pared llena de libros con títulos de temática femenina que abarcaban desde el aborto hasta el derecho al voto. Miraban los libros, pero su conversación era exclusivamente entre ellas. Empezó con una risita tímida. Bueno, si el maldito lobo feroz es capaz de aguantar todo este rollo, dijo dejando su voz que se debilitara, incluso Jordan, que siempre parecía tan intensa, forzó una sonrisa. Sarah negó con la cabeza. ¿Alguna de ustedes tiene alguna duda de quién nos llamó anoche? Jordan y Karen no tuvieron que responder. ¿Alguna cree que esto puede terminar de otra forma que no sea que el lobo consiga lo que quiere?
De nuevo el silencio. Me refiero a que si se han planteado la posibilidad de que quizá no quiera asesinarnos como dice, sino tomarnos el pelo. ¿Crees que somos tan afortunadas?, preguntó Jordan. Una pregunta para responder otra. Parece que ha hecho su tarea, prosiguió Sara. La palabra tarea provocó los mismos pensamientos en las tres. Nos ha vigilado, nos ha estudiado, nos conoce y nosotras no lo conocemos a él. Estamos indefensas y él no. ¿No se sienten las dos que cada vez se acerca más y más?, preguntó Sara. Me refiero a que a veces apenas puedo respirar porque creo que está escondido en alguna sombra o a la vuelta de la esquina o en un coche en la oscuridad, vigilándome. Todas estas posibilidades se les habían ocurrido a las otras pelirrojas. Karen y Jordan asintieron con la cabeza, aunque Karen dijo: no hay forma de saber a quién está vigilando en un momento dado. Está continuamente jugando con nosotras. ¿Crees que se está acercando?, repitió Sara con un poco más de firmeza. Karen respiró hondo. Sí, yo sí, repuso. Podría seguir haciendo esto hasta la eternidad, añadió Jordan. Quizás sea eso lo que le gusta. No lo creo, repuso Sara. Quiero decir que sí, a que seguro que le encanta lo que hace, pero creo que le gusta todavía más algo mayor. Todos sabían lo que mayor significaba. Las tres mantuvieron la mirada hacia adelante como si los títulos y las portadas de los libros que estaban en los estantes delante de ellas estuvieran y tuvieran una respuesta. ¿Se han dado cuenta de que siempre hace las cosas de 3 en 3? Prosiguió. Las tres recibimos una carta el mismo día, las tres recibimos un video a la vez, las tres recibimos una llamada, una después de otra. Claro, repuso Jordan, ¿por qué no iba a hacer las cosas de 3 en 3? Sara no estaba tan segura. Sin embargo, su voz tomó un impulso, incluso cuando la bajó hasta casi un poco más que un susurro. Es evidente que tiene un sistema, es obvio que tiene un plan. Nosotras somos las 3 partes del plan, prosiguió hablando cada vez más rápido. Hace todo por multiplicado, así que su gozo se multiplica por 3. No le ha hecho nada diferente a alguna de las 3, ni una sola vez. Es como si fuéramos 3 chícharos en la misma vaina. He estado pensando en ello desde que nos llamó anoche. Quiero decir, ¿y qué viene ahora? ¿Ponerse otra vez en contacto con nosotras para aterrorizarnos todavía más? O quizá vaya a empezar con los asesinatos. Podría hacerlo en cualquier momento. ¿No se sienten como un animal al que van a cazar? Karen no dijo nada, pero así era exactamente como se sentía. Miró a Jordan de reojo. La más joven de las 3 miraba fijamente hacia el frente, con una expresión entre furiosa y resignada en el rostro. Cuanto más pienso en ello, más me parece como estar en una clase. Todas estamos aprendiendo sobre asesinatos, ¿verdad? No sé si saben, pero he pasado mucho tiempo dando clases. Y sé perfectamente cuando sucede algo que rompe la clase, arruina la planificación que has hecho de la lección. Todo lo que tienes preparado para la clase de ese día simplemente desaparece, continuó Sara. Su voz, aunque ansiosa, se quebró con algún recuerdo. Jordan imaginó que de repente Sara había recordado qué era lo que la había puesto delante de todos esos jóvenes alumnos. Un pequeño altercado se soluciona de forma rápida y efectiva. Envías al desobediente a la oficina del director. Un poco de firmeza restablece el orden en la clase. Prosigues con la lección. Jordan sabía exactamente de lo que hablaba. Al fin y al cabo, eso había hecho ella precisamente esa mañana. Pero a veces hay altercados que no se pueden resolver con facilidad. En ese caso, todo explota de repente. ¿Y entonces qué pasa?, preguntó Karen. Toda la planificación se va directa al carajo. Bueno, interrumpió Jordan, ¿qué quieres decir? Estamos en su clase. Tenemos que interrumpir lo que tiene planeado para nosotras, romper su sistema. Tenemos que conseguir desbaratar todos los malditos planes que haya diseñado para cada una de nosotras. Karen asintió con la cabeza. Suena bien, pero del dicho al hecho, susurró. No, respondió Sara.
extendió las manos y sujetó las muñecas de Karen para acercarla un poco más. Sé cómo desbaratárselo, todo. A la mierda total y completamente con el lobo feroz y con lo que tenga pensado para nosotras. La obscenidad parecía miel que se deslizaba por la lengua. ¿Cómo?, espetó Jordan. Estaba confundida, pero de repente tenía esperanza. La sola idea de hacer algo, en lugar de esperar a que le hicieran algo a ella, ya resultaba alentador. De repente a Sara le empezaron a brillar los ojos por efecto de las lágrimas, al mismo tiempo que su boca esbozaba una sonrisa. Extendió la mano y acarició la mejilla de Jordan con rapidez, un acto de afecto sorprendente para alguien que apenas era algo más que una desconocida. Una de nosotras tiene que morir, sentenció. Las otras dos se quedaron boquiabiertas. Karen dio un grito ahogado e intentó dar un paso atrás, pero Sara la detuvo sujetándole el brazo con más fuerza. Sara negó con la cabeza. No, repuso a la pregunta no formulada. Yo. Capítulo 26. La señora del lobo feroz había descubierto rápidamente que hay un límite en lo que se puede encontrar sobre crímenes específicos sentada en un escritorio y navegando por internet. Todavía había recibido menos ayuda electrónica para desentrañar el misterio del hombre a quien amaba. Como era secretaria de administración y devota de la rutina y el orden, creó una hoja de cálculo para mantener sus pesquisas organizadas. 4 libros, 4 asesinatos. Después la boda. Colocó las fechas de publicación y de homicidios en la parte superior de la hoja de cálculo. Hizo subcategorías de escenas y de personajes de las novelas y las contrastó con víctimas reales y lugares de los crímenes. Hizo una lista de armas utilizadas en la vida real frente a las que había leído en las novelas de su marido. Recogió cada pequeño detalle que vislumbró en los diversos artículos del periódico que aparecían en la pantalla de la computadora y los reexaminó como si fuera un crítico literario tremendamente afanado. La impresora que estaba al lado del escritorio zumbaba mientras ella buscaba con tenacidad patrones, similitudes y cualquier aspecto compartido entre los libros y los asesinatos que pudieran llevarla por el camino de la comprensión. Era un trabajo duro. Mordisqueaba las gomas del extremo de los lápices. Chupaba caramelos de menta y miraba por encima del hombro para asegurarse de que nadie veía lo que hacía, aunque sabía que no había nadie más en la oficina. Por suerte, el director había escogido esa semana para asistir a una conferencia académica en Nueva York. Le había dejado poquísimas tareas para terminar, así que pudo acometer sus propósitos con una fiebre que se asemejaba a sus sentimientos desbocados. A media mañana, un alumno de segundo curso había pasado por la oficina para pedir información sobre un programa de idiomas en el extranjero. Lo echó enseguida con una mentira rápida, diciéndole que no sabía nada de ese programa, a pesar de que en el primer cajón tenía un extenso folleto que lo explicaba todo sobre él. Un poco más tarde, justo antes de la pausa que normalmente se tomaba a mediodía, 2 alumnas del último curso se presentaron en la puerta, porque necesitaban el permiso del director para una visita de 2 días a la universidad. Se trataba de una artimaña común, concebida no tanto para conocer una futura facultad, sino más bien para encontrarse con un par de alumnos que se habían graduado el año anterior. La señora del lobo feroz hizo marchar a la pareja con un resoplido áspero y sarcástico y 2 preguntas sencillas y embarazosas. ¿Piensan que son las primeras alumnas lo bastante listas como para urdir un plan así? ¿Y sus padres están enterados de la aventura que se proponen? Se saltó el almuerzo. En circunstancias normales hubiera estado muerta de hambre, pero ese día la ansiedad le llenaba el estómago. Cuando la jornada laboral quedó reducida a la tarde, se dio cuenta de que cualquier verdad que había encontrado con su esfuerzo quedaba atrapada en una especie de zona pantanosa. Veía que algunos elementos de las novelas y de los crímenes parecían concordar y otros divergían por completo.
Un asesino que empuñaba una navaja en una novela parecía una espeluznante imitación de comportamientos descritos en artículos de prensa. Una joven prostituta descubierta en un callejón en la ficción se parecía a una prostituta cuyo cadáver fue abandonado en una callejuela de una pequeña ciudad. A la señora de Lobo Feroz se le ocurrió pensar que estaba pisando un terreno peligroso. Cualquier cosa que descubriera podía dar igual o no dar igual. Se dijo que tenía que ser precisa, se dijo a sí misma que tenía que ser concreta, se dijo que debía ser analítica. En 2 de los asesinatos que había analizado, 2 hombres habían sido condenados y cumplían duras condenas. En otros 2, la policía había incluido los asesinatos en la categoría de caso abierto, que por lo que se sabía de los reality shows que veía en la televisión eran casos que cada cierto tiempo un policía aquí o allá investigaba de nuevo, y cuando por arte de magia surgía alguna prueba nueva, podían llevar hasta un arresto de lo más sonado. Era lo bastante inteligente para saber que estos desenlaces poco habituales hechos para ser éxitos de Hollywood ocultaban la gran mayoría de los fallos de la vida real. La señora de Lobo Feroz estaba bloqueada. Cuando vio que 2 de los asesinatos que su marido había elegido habían acabado con la condena de otros hombres, el corazón se le desbocó y le bajaron las pulsaciones. ¿Ves? Ya te lo dije, no es gran cosa, nada por lo que preocuparse, tuvo que susurrarse. Sin embargo, el hecho de que 2 de los asesinatos no se hubieran resuelto le preocupaba. Y todavía le preocupaba más que el condenado por uno de los asesinatos hubiera dado una larga entrevista a un periodista en la prisión, en la que insistía en su inocencia, y afirmaba que el caso que se había construido contra él era por completo circunstancial, y el otro, según un artículo mucho más breve en un periódico menos importante, había aceptado lo que representara el Proyecto Inocencia, con sede en Nueva York, especializado en demostrar condenas erróneas, basándose en las nuevas pruebas de ADN descubiertas. Odiaba la palabra circunstancial. Quizás había sido suficiente en una sala de juicios. Sin embargo, a ella le suscitaba más preguntas que respuestas. Le daba miedo la idea de que pocas personas en el mundo eran mejores que su marido para crear circunstancias. Eso es lo que hace un escritor, pensó. Pero lo hace para que sus libros resulten inteligentes y parezcan reales, nada más, nada menos. No hay un motivo encubierto, se dijo para sus adentros. La señora de Lobo Feroz se agarró al escritorio como si la tierra amenazara con temblar bajo sus pies. Miraba con firmeza el artículo de un periódico sobre un asesinato especialmente sangriento que ocupaba la pantalla de su computadora. Cuchillos, miembros descuartizados y sangre. ¿De dónde demonios si no iba a obtener los detalles concretos que necesitaba para sus libros? Estalló en voz alta, sin importarle de repente que alguien la oyera. Le parecía una pregunta razonable y se desplomó en la silla con brusquedad. Estiró el brazo y tecleó con inocencia una nueva entrada en la hoja de cálculo. Era la fecha en que había conocido a su futuro marido. Balanceándose en la silla, empezó a tararear fragmentos de canciones de amor pasadas de moda de los años 80. Al mismo tiempo, la señora de Lobo Feroz intentó imaginarse los 4 asesinatos reales. La música que sentía zumbar en sus labios contradecía las imágenes que creaba en su imaginación de cuerpos abandonados dispersos por lugares aislados, en el campo, y de prendas salpicadas de sangre. Podía ver cabellos rubios, apelmazados, y oler la carne en descomposición. Cerró los ojos y en lugar de ahondar en imágenes mentales de asesinatos, de repente se vio subiendo las escaleras de la biblioteca local una tarde cálida de finales de la primavera. Recordaba que era la primera vez que el sonido de los grillos, propio de la estación, había llenado el aire. No sabía por qué había recordado ese detalle, pero se mezclaba con el recuerdo de ocupar un asiento en la parte delantera.
Hasta esa noche estaba completamente sola. Tras la conferencia en la biblioteca, para avanzar hacia adelante se había abierto paso a empujones entre otras mujeres que intentaban hablar con el lobo feroz. Recordaba que él le había sonreído. Ella se había sentido un poco avergonzada. Rara vez era tan agresiva en situaciones sociales. «¿Así que te gusta la novela negra?», le había preguntado mientras bebía sorbos de un café templado y mordisqueaba galletas rancias con trozos de chocolate. «Me encanta la novela negra», había contestado. «Vivo para la novela negra». Esas palabras que había pronunciado la sorprendieron, especialmente las suyas. Él había sonreído, se había creído a carcajadas y había inclinado la cabeza a la manera oriental en seña de agradecimiento. Después dirigió la conversación hacia los escritores de literatura barata, como Jim Thompson, comparándolo con la nueva hornada de autores muy centrados en los procedimientos, como Patricia Cornwell o Linda Firestein. Los unió su afición a las novelas negras antiguas. Estaban de acuerdo en que El asesino dentro de mí era una novela muy superior a cualquiera del mercado actual. La señora del lobo feroz abrió los ojos de repente y como un resorte se sentó derecha en la silla, la columna como un hierro. Hizo un esfuerzo por recordar cuál de los dos había sacado a relucir ese título. De pronto parecía importante, mucho más importante que recordar el sonido de los grillos, pero no logró acordarse enseguida de quién lo había dicho. Eso la sorprendió. Pensaba que tenía grabada en la memoria la primera conversación. Se preguntó si 24 horas antes habría sido capaz de recitar todo lo que se habían dicho aquella noche, palabra por palabra, frase por frase, igual que un actor que recuerda algún famoso soliloquio de Shakespeare. Tenía un lápiz en la mano y lo partió en dos. Durante un instante bajó la vista a los dos fragmentos idénticos de madera amarilla, astillada y grafito. Después tomó su tarea. A pesar de que la llenaba de una irrefrenable tristeza. Nada mejor que la muerte para centrar la mente, pensó el lobo feroz. Se dio cuenta de que esto era tan cierto para el jubilado de 95 años que vive en una residencia, como para las enfermeras que cuidan de diminutos bebés prematuras en una planta de cuidados intensivos pediátricos. Pensó que un adolescente que ha bebido demasiado recobra de pronto la serenidad en la décima de segundo en la que pierde el control del coche de su padre porque va demasiado rápido en una carretera mojada y ve como un destello el grueso tronco del árbol contra el que está a punto de estrellarse. Lo mismo se puede decir del soldado que se agacha junto a una polvorienta pared mientras los disparos de las armas automáticas explotan en el aire a su alrededor. Así que se imaginó que Pelirroja 1, Pelirroja 2 y Pelirroja 3 entraban en el mismo estado mental intensificado. Escribió: existe una curiosa simbiosis entre el asesino y la futura víctima. Los dos realizamos la misma prueba, con otras mismas respuestas para las mismas preguntas. La diferencia es que uno de los dos emerge más fuerte, el otro no emerge en absoluto. En muchas culturas primitivas, los guerreros creían que absorbían la fuerza y las habilidades de los enemigos que derrotaban. Esto se lograba devorando el corazón del enemigo, o simplemente como cuando David derrotó al torpe Goliat, cortando la cabeza del pobre estúpido. En la actualidad, nuestro ejército es demasiado sofisticado para creer en estos mitos. ¡Qué pena! Era verdad en el pasado. Es verdad hoy. El asesino moderno es como un guerrero antiguo. Cada éxito lo hace más fuerte. Puede que no tenga que comerse el cerebro o el corazón, o que no tenga que hacer un bocadillo con los genitales de su víctima vencida, pero consigue el mismo efecto sin la cena. El lobo feroz se levantó de su escritorio, retiró la silla y dio puñetazos al aire como si boxeara con su sombra. Se agachó
y agarró el montón de páginas impresas de la caja donde las guardaba y las abrió en abanico en el aire como si con el pulgar fuera capaz de medir con exactitud el número de páginas. Estaba convencido de que los últimos capítulos en los que escribiría las diferentes maneras en que aterrorizaba a cada una de las pelirrojas iba a fascinar a los lectores. Sabía instintivamente que cualquiera que leyera esas páginas compartiría su propia fascinación. Entendía que la obsesión de los lectores por él copiaría su obsesión con cada una de las pelirrojas. Querrán saber cómo mueren las pelirrojas, tanto como yo deseo matarlas. Querrán estar de pie a mi lado y experimentar el momento exactamente igual que yo. Asesinar lo haría rico. En más de un sentido, pensó. Sentía la energía que le recorría el cuerpo. Si el día no hubiera sido triste y lluvioso, probablemente habría rescatado unos tenis viejos deportivos y ropa deportiva y habría salido a correr. Hacía muchos años que no hacía ejercicio de verdad, pero sentía cómo lo invadía la necesidad de hacerlo. Entonces se rió a carcajadas. «Eso no es lo que sientes», dijo en voz alta. «Es la cercanía», se dijo. Estaba tan cerca de lograr tanto. Por un instante ya no se sintió viejo. Ya no se sintió ignorado. Sintió una fuerza desbocada. El lobo feroz consultó su reloj. Su esposa regresaría pronto a casa. La rutina de la cena, seguida de la rutina de la televisión y después la rutina de la cama. Hizo un cálculo mental rápido. El tiempo justo para pasar un momento delante de ellas en coche, pensó. Pero ¿a quién debería ir a ver? Pelirroja 3 no era una buena elección. No quería cruzarse accidentalmente con su mujer en el camino a casa desde la escuela. Querría saber por qué iba en dirección contraria al final del día. Pelirroja 1 probablemente estuviera todavía en la consulta visitando pacientes. Normalmente trabajaba hasta tarde varios días a la semana, y ese era uno de ellos. Es demasiado dedicada, incluso cuando está a punto de morir. No quería esperar en el exterior del edificio de la consulta médica hasta conseguir verla fugazmente, cuando se dirigiera a su coche. El lobo feroz sonrió. Tendrá que ser Pelirroja 2. Sabía que era la que menos habilidad tenía para moverse. Estaba atada a su casa por sentimientos incontrolados. Pobrecita, pensó. Seguro que dará la bienvenida a la muerte incluso más que las otras. Apagó la computadora y se fue a buscar su chamarra. De hecho, cuando tengamos nuestra reunión especial, probablemente me dará las gracias, se dijo. Era hora de dejar la oficina, pues la jornada laboral se acercaba con rapidez a su fin. Pero la señora del lobo feroz se entretuvo. Había aprendido mucho y poco. Había acumulado datos que no hacían más que crear más ficción. La invadían las dudas y la incertidumbre, y tenía el estómago cerrado por la confusión. Si pudiera lograr un poco de claridad, pensó. Solo quería entender algo de forma sencilla y clara. ¿Es un asesino o quizá no es un asesino? No es más que un escritor que roba detalles de la vida real, como cualquier otro escritor. Levantó la mirada hacia el reloj de pared, como si el tiempo pudiera darle algún tipo de fundamento concreto. Después alargó la mano y tomó el teléfono. Había escrito un nombre que había encontrado en el artículo del periódico y lo había emparejado con el número que había conseguido con facilidad en internet. Los dedos le temblaron un poco al marcar el número. «¿Comisaría de policía?», contestó una voz seca. «Sí, buenas tardes. Estoy intentando hablar con el agente Martin Young», repuso la señora del lobo feroz con rapidez. «¿Es una emergencia?» «No, se trata de un antiguo caso suyo. ¿Tiene alguna información para él?» «Exactamente». Esta afirmación era mentira. Ella necesitaba información. «El agente Young regresará en 1 hora. Esta semana hace el turno de noche. ¿Quiere que lo llame ahora?» «¿Tiene línea directa?» «Le daré el número. Yo esperaría como mínimo 45 minutos». La señora del lobo feroz anotó el número y empezó a esperar. Siguió mirando el reloj. Siempre había pensado que cuando alguien miraba fijamente cómo el segundero daba la vuelta a la esfera del reloj,
Parecía que el tiempo se hacía más largo y corría con más lentitud. Para su sorpresa era lo contrario. La imaginación se le llenó de pensamientos retorcidos y de escenas inquietantes. Los minutos transcurrieron con rapidez hasta que le pareció que podía llamar al agente Young. Marcó su extensión. Respondió a una voz seca y diferente. «Habla el agente Martin Young». «Buenas tardes», saludó la señora de Lobo Feroz. «Me llamo Jones», mintió. «Soy profesora en una escuela privada en Nueva Inglaterra». Al menos esto era un poco más cierto. «¿En qué puedo ayudarla?». La señora de Lobo Feroz respiró y prosiguió con la historia que había decidido explicar. Se trataba de una mentira razonable, creía, de una mentira que el policía se tragaría enseguida. «Tenemos una alumna de último curso que cursa una asignatura sobre temas de actualidad y ha hecho un trabajo sobre el crimen que ocurrió en su ciudad hace unos años. En el trabajo menciona su nombre. Solo quería asegurarme antes de calificarle el trabajo de que los datos son exactos». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó el agente. «Bueno», la señora de Lobo Feroz prosiguió con la mentira. «La tarea consistía en escribir sobre un crimen, o bien algo que hubieran leído o que hubieran oído comentar en su familia, o que recordaran de cuando eran niños. El objetivo es que describan algo que recuerdan, y después lo contrasten con las noticias». «Parece un trabajo bastante raro». La señora de Lobo Feroz fingió una risa. «Bueno, ya sabe cómo son los jóvenes de hoy en día. Nos esforzamos mucho en hacer exámenes y ponerles trabajos que no puedan plagiar en internet o comprarlos en algún servicio de redacción de trabajos escritos. ¿Tiene hijos, agente?». «Sí, pero ya están en la universidad. Y tiene razón, seguramente en este instante están comprando con una de mis tarjetas de crédito el trabajo que tienen que presentar mañana». «Bueno, entonces ya sabe a lo que me refiero». El detective medio resopló y medio rió para mostrar su acuerdo. «Bien, ¿de qué caso se trata?», preguntó. La señora de Lobo Feroz se estremeció mientras leía un nombre en la hoja de cálculo. El agente emitió un largo suspiro. «Ah, sí, uno de mis fracasos más frustrantes», reconoció. «Esto nunca se olvida». «¿Y dice que su alumna ha escrito sobre ese caso?». «No podía ser más que un bebé cuando sucedió. Parece ser que ocurrió cerca de donde ella vivía y su familia había comentado el caso cuando ella era niña. La impresionó mucho». «No me sorprende. Desaparece una alumna de 13 años cuando regresa a casa de la escuela. Sucede, pero generalmente en otro lugar. No sé si me entiende. Esto no es una gran ciudad. En fin, todo el mundo en el barrio estaba aterrorizado. Los vecinos formaron patrullas de vigilancia. Los padres acompañaban a los niños a las escuelas y los iban a buscar. Se llevaron a cabo reuniones en todos los centros cívicos, ya sabe, reuniones informales del tipo «¿qué podemos hacer?». El problema fue que todos los agentes, incluido yo, estábamos bastante bloqueados porque no había ni testigos ni cuerpo. Como es normal cuando 3 años después, un cazador encontró los huesos en el bosque. De nuevo el miedo se apoderó de la gente. «¿Algún sospechoso?», preguntó, intentando dominar la voz. «Un hombre aquí. Otro allá. Investigamos bien a todas las personas que conocían el camino de la joven hasta su casa, pero nunca tuvimos caso. ¿Y ahora? Ahora ya es historia». La señora de Lobo Feroz se estremeció mientras colgaba el auricular. Intentó tomar unas notas, pero le resultaba difícil porque la mano le temblaba sin control, pues todo lo que el agente le había explicado le había dado todavía más miedo, aunque no sabía decir por qué. El Lobo Feroz pasó con el coche lentamente por delante de la casa, mirando furtivamente las ventanas, con la esperanza de lograr vislumbrar un instante a Pelirroja 2. No tuvo suerte. Aceleró y dio la vuelta a la cuadra. «Solo una vez más», se dijo. «Puede que tenga suerte». Sabía que debía ser disciplinado. Un coche que pasa más de 2 veces por el mismo lugar seguro que llama la atención. 2 veces era el límite. De esta manera parecía un conductor que se había pasado la dirección que buscaba en esa calle y recorría una segunda vez el mismo camino.
Más de eso podría resultar sospechoso. Sonrió, pasando por segunda vez con el coche por la calle de Pelirroja 2. Notaba cómo le aumentaba la frecuencia cardíaca y le sudaban las axilas. Quería reírse a carcajadas, como un desdichado adolescente enamorado, se dijo, conduciendo con lentitud a propósito, mirando las ventanas oscuras. Pelirroja 2 estaba sentada en la mesa de la cocina. Tenía delante de ella un papel de carta con flores rosas y sujetaba con fuerza un rotulador. La noche se colaba en la casa, pero ella no se levantó a encender las luces. Prefirió seguir trabajando en la penumbra. Sara escogía con cuidado cada palabra que escribía sobre el papel. Cuando escribes por última vez, haz que cada palabra cuente. La hoja se llenó lentamente. Palabras tristes sobre su marido, palabras atormentadas sobre su hija, palabras angustiadas sobre su pérdida. No obstante, se guardó todas las palabras cargadas de ira sobre el hombre que quería matarla, pero a quien pretendía engañar.